vamos a resolver ecuaciones logarítmicas. Para resolver ecuaciones logarítmicas nos detenemos en la definición. El logaritmo de A en base B nos da un cierto resultado P, siempre y cuando la base lo elevemos a P y nos dé el valor de A. Debemos considerar las condiciones de existencia, que A sea positivo, que B sea positiva y que B sea distinto de 1. En el primer caso, logaritmo de la expresión 4x al cuadrado menos x en base 3 igual 1. El ejercicio dice estudiar dominio y resolver en R. Para estudiar dominio lo que tenemos que hacer es tomar como referencia la expresión del dominio. Entonces, nuestro valor de A, o nuestra expresión de A, mejor dicho, es 4x al cuadrado menos x. Y dice por ahí que tenemos que investigar dónde eso se hace positivo. Como es una ecuación de grado mayor que 1, vamos a encontrar las raíces, o sea, vamos a analizar dónde esto se anula y posteriormente haremos un estudio de signos. Y de ahí obtendremos las soluciones del dominio. Una expresión de grado 2 incompleta, o sea, es una expresión en la cual deberíamos de factorizar para poder resolver. No es el único mecanismo, ¿no? Para resolver este tipo de expresiones podemos usar la fórmula de Bhaskara, sería correcto, aunque es un trabajo innecesario. La factorización consiste en lo siguiente. Para factorizar, si nos fijamos, hay un elemento que se repite, que es el elemento x. Por lo tanto, lo que hacemos es, sacamos x como factor común y dentro del paréntesis nos queda la expresión 4x menos 1. Y eso tenemos que ver dónde es ese 0. O sea, estamos buscando las raíces. Para resolver esto que tenemos acá, si distribuyéramos, llegaríamos al mismo lugar de donde salimos. Entonces, para resolver esto que tenemos acá, lo que vamos a hacer es aplicar esta propiedad que tenemos escrita por acá. La propiedad hankeliana del producto. En nuestro caso particular, esto va a funcionar siempre y cuando el elemento que sería A en la propiedad, para nuestro caso, es el x. Entonces lo que tenemos que ver es dónde eso se anula. Y bueno, y aquí se anula simplemente cuando vale 0. El elemento o el factor b de la propiedad hankeliana, para nuestro caso, será el elemento 4x menos 1. Y esto se va a cancelar en la expresión, primero que nada, 4x igual 1, aplicando la cancelativa de la suma, y luego x igual 1/4. Bueno, y por acá obtuvimos los elementos del dominio. O sea, tenemos que ver ahora, para discernir exactamente cuál va a ser la solución, tenemos que hacer el esquema de signos con esto que tenemos acá. Entonces, vamos a hacer exactamente eso. Analizaremos el signo de esta expresión. O sea, el signo de la expresión 4x al cuadrado menos x. Que nos quedó lo siguiente. Vamos. El esquema de signos. Coloquemos en orden los elementos que tenemos por acá, que son por un lado el 0 y por otro lado el valor 1/4. Estas son las raíces obtenidas. Veremos ahora cómo opera esto, ¿no? Si son las raíces obtenidas, son aquellos elementos que habitualmente se les llaman ceros, como sinónimo de raíz. Tenemos que analizar qué signo va por acá. ¿Qué signo va a la derecha de nuestra mayor raíz? Para poder analizar qué signo tenemos de este lado, tendríamos que fijarnos en el coeficiente principal de la expresión que nos generó la raíz 1/4. Y ese valor del cual hablamos es el 4 positivo que tenemos acá. Por lo tanto, de este lado va exactamente ese signo, el signo del coeficiente principal. En el intervalo 0, 1/4, como 1/4 apareció una cantidad simple, cambiamos a negativo y lo mismo ocurre de este lado. Eso en cuanto al esquema de signos. Pero estamos estudiando el dominio del logaritmo, o sea, estamos utilizando un concepto para llegar a cómo esto nos sirve acá. Dijimos que estamos trabajando con esta expresión. ¿Por qué? Porque esta expresión responde al concepto de dominio del logaritmo.
Por lo tanto, lo que tenemos que ver es en qué intervalos esto toma valores positivos. Y eso ocurre en dos intervalos, en este caso particular, ¿no? Eso ocurre en el intervalo 1/4 más infinito y en el intervalo menos infinito 0. O sea que el dominio de esta expresión está en los elementos menos infinito 0, unión de conjuntos, ¿no? Unión el intervalo 1/4 más infinito. ¿Para qué nos sirve el estudio del dominio? El estudio del dominio nos va a servir a futuro cercano para ver si, luego de hacer las operaciones que debemos hacer en el ejercicio, o sea, en este caso particular, luego de aplicar la definición, la solución, la o las soluciones que obtenemos nos sirven o no. Son como dos cosas distintas, ¿no? Por un lado, resolver el logaritmo y por otro lado, realizar el estudio del dominio. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que tengamos hecho la resolución del logaritmo, que es lo que nos falta aún, debemos de contrastar, de comparar esas soluciones que vamos a obtener con esto que acabamos de hacer. Por ejemplo, si la solución que nos da es una solución que cae acá adentro, que cae en el intervalo 0, 1/4, si bien está bien todo lo que hicimos, para el contexto del ejercicio tendríamos solución vacía. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el porqué del estudio del dominio del logaritmo. Se puede hacer de otra manera, un poco más intuitiva, que es resolver el ejercicio y luego hacer la verificación. Pero entiendo mucho más saludable hacerlo de esta manera porque ya tenemos todas las condiciones que tiene que pasar, todas las condiciones que tiene que tener los valores que obtengamos para que sea solución o no. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, luego de hacer esto, es resolver el logaritmo. Lo voy a copiar para poderlo trabajar con mayor tranquilidad. El paso que nos queda es resolver el logaritmo. Una vez que tenemos un logaritmo único, o sea, como tenemos planteado acá, vamos a aplicar directamente la definición. ¿Qué dice la definición? Bueno, la definición nos dice lo siguiente. Dice, logaritmo de a en base b nos da un cierto resultado p, siempre y cuando la base elevado a p lo podamos igualar al elemento a. En nuestro caso particular, en cuanto a la definición, b es la base. O sea que esto es cierto si y solo si a esa base la elevamos a nuestro resultado, que la definición le llamamos p, y a esto lo igualamos a la ecuación que tenemos acá. Entonces, ¿qué ha pasado? Aplicamos directamente la definición y, haciendo eso, obtenemos una ecuación a resolver. ¿Cómo nos queda esa ecuación? Bueno, debemos hacer algunas transformaciones para que quede claro que es una ecuación. ¿A qué transformaciones me refiero? Bueno, tenemos por acá, por ejemplo, 4x al cuadrado menos x, y acá tenemos del otro lado el igual un 3 a la 1, que es 3, y para transformar esto en una ecuación, o sea, en una expresión algebraica igualada a 0, digamos que tenemos que transponer o aplicar la cancelativa de la suma, ¿no? O, en otras palabras, un poco más simple, que ese 3 aparezca de esta forma del otro lado del igual. ¿Y en qué se transformó? En una ecuación de segundo grado completa. O sea, observar lo siguiente, ¿no? Arrancamos de acá, comenzamos el estudio del logaritmo. Aplicamos algunas propiedades que tienen que ver aplicamos algunos conceptos que tienen que ver con la definición, un concepto que tenemos por ahí, tal vez de cursos anteriores, que nos permite resolver cosas, y con todo eso llegamos a una expresión de este tipo. Entonces, para resolver el ejercicio, tendríamos que resolver esta ecuación que consiste, en este caso particular, como es completa, esta ecuación de segundo grado es completa, me expresé mal, debemos de aplicar la fórmula de Bhaskara. Una vez que obtengamos eso, tenemos que ver si las soluciones caen dentro del intervalo del dominio.
Si caen acá, la solución del ejercicio final sería el conjunto vacío. Si no, habría que ver cada caso en particular. De ahí la importancia y la insistencia de trabajar con el dominio antes de trabajar con el ejercicio. Dice la fórmula, la tenemos en la cabeza, no la vuelvo a copiar. El opuesto de B. Nuestro B es el -1 que tenemos acá. Si la fórmula dice el opuesto de B, lo que tenemos que hacer es escribir el opuesto de B. O sea, 1 positivo. Más y menos la raíz de nuestro B al cuadrado. Sugiero que lo escribamos así, menos 4 por nuestro valor de A, y nuestro A es 4. Es el elemento de grado 2, es el coeficiente principal. Y esto, a su vez, por nuestro valor de C. Y nuestro valor de C es menos 3. Y esto dividido 2A, y como A vale 4, obtenemos un 8 por ahí. Si continuamos reduciendo, vamos a obtener lo siguiente. X igual a, seguimos con nuestro valor de menos B, más y menos la raíz de. Podemos ir ya reduciendo algunas operaciones. 1 cuadrado es 1 y después tenemos lo siguiente. Menos 4 por 4 y eso por 3. Tener cuidado que ahí se aplica la propiedad asociativa. 4 por 4 y eso por 3. O sea que tenemos 16 por 3. 16 por 3 da 48. Como tenemos dos signos negativos en multiplicación, nos queda más 48. Eso no me detengo mucho. Sepan disculpar porque lo usamos con la calculadora. Utilizando la calculadora llegamos sin inconvenientes. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos x igual, tenemos esto como estaba, 1, más y menos nos queda por ahí raíz de 49. Una raíz conocida a esta altura de nuestras vidas. Esto nos queda sobre 8. Bien. Entonces, acá nos va a quedar lo siguiente. Tenemos que x es igual a 1. La raíz de 49 es 7, ¿no? Buscamos qué número elevado al cuadrado da 49. O sea que yo lo escribo directamente. Y acá vamos a obtener dos resultados. Un resultado con la suma y otro resultado con la resta. Entonces tenemos por acá. Tenemos 7 más 1, 8. 8 dividido 8 nos da 1. Hice con la suma 7 más 1 dividido 8. Vamos a la expresión de la resta. 1 menos 7 dividido 8. Esto nos queda menos 6 dividido 8, que claramente no nos da un entero, pero no importa, porque esto se puede simplificar. De paso repasamos algunas cosas llamadas fracciones equivalentes. Acá los dos elementos son múltiplos de 2 por lo menos. Entonces lo que vamos a hacer es dividir entre 2 a cada componente. O sea, dividimos entre 2 al 6, que nos da 3, y dividimos entre 2 al 4, y dividimos entre 2 al 8, que nos da 4. Bueno, entonces tenemos los resultados, y acá viene alguna cosa importante a tener en cuenta, ¿no? Obtuvimos los resultados de la ecuación. A ver si esto es cómo atar todo esto, a veces es un poco tedioso. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que ver cómo utilizamos eso, o para qué nos sirve, mejor dicho, ¿no? Bien, la solución 1 claramente es mayor que un cuarto. Por lo tanto, la solución 1 nos sirve. O sea, el valor 1 anda más o menos por acá. O sea que funciona. Cae dentro de uno de los intervalos del dominio. Esto no tiene ninguna formalidad, ninguna formalización, mejor dicho, simplemente es como para tener una idea de dónde estamos parados. Entonces, los dos valores caen dentro del dominio. Por lo tanto, los dos valores que obtuvimos son solución del logaritmo. Y podemos escribir con toda seguridad que
La solución del ejercicio es el conjunto compuesto por los valores 1 y por aquí hemos terminado este ejercicio.